Cuando tenía 7 años, regalé a mi amiga Elena una piña que había encontrado entre los árboles, diciéndole que a través de ella podían oírse mensajes de los seres mágicos del bosque. Yo ya sabía que esa piña no tenía poderes, pero yo, la más adulta de las niñas, había decidido interpretar mi infancia mientras pudiera hacerlo, y quería llevar la magia al mundo de mis seres queridos, como lo hacen los padres en Navidad. No era cinismo, no pretendía observarla desde el altar del raciocinio. Yo solo quería ser partícipe, quería creer, al igual que ella. Había descubierto muy pronto que no habría magia en nuestras vidas, así que había decidido construirla, como un refugio donde pudiéramos acurrucarnos mientras fuéramos lo suficientemente jóvenes para poder justificarlo. Recuerdo meses después nuestros pies colgando de las rodillas en un banco del parque. Era otoño y ambas estábamos condensadas en unos cuerpos pequeños, leotardos de algodón y chaquetas acolchadas. Elena aprovechó un silencio para armarse de valor. Yo no he visto sombras en el bosque y tampoco he escuchado nada con la piña que me regalaste. Roto el embrujo, la niña que fui prefirió responder con el silencio, probando por primera vez el peso de la vergüenza que ahora se vertía sobre nuestras cabezas. Anoche, cuando te giraste hacia mí en la cama, ese recuerdo llegó con claridad a mi mente. Quizás nunca he dejado de construir hogares más cálidos, donde repara la gente que quiero, esperando que algún día yo también pueda habitar en ellos. Manual de construcción. De construcción. Hola Leireipas, ¿qué es esto que nos has leído? Bueno, Naya, como tú sabes bien, estábamos volviéndonos locas para buscar un texto que abriese culpa y no nos decidíamos si por diálogos de películas, poemas o ir directamente a la casa de Bernarda Alba. Entonces me dijiste, sabiamente además, a ver, Leire, tú has escrito un fanzine entero sobre la culpa, empezamos con algo de eso, así que esto es mío. Qué vergüenza, por otro lado. Tía, es que estábamos completamente desquiciadas preguntando a todo el mundo a ver si se les ocurría referencias sobre la culpa para abrir y de repente dije, perdón, si Leire tiene un texto sobre la culpa que se llama Todo lo que es pequeño y es increíble. Bueno, es que sobre todo es porque es difícil encontrar con la culpa un diálogo que se exprese exactamente, es como que la culpa sirve como argumento, pero como un texto de diálogos cortito, o sea, es difícil como explorarlo ahí. Así que nada, lo acepté, porque es que aquí donde me veis, el año pasado estuve pensando y explorando mucho sobre la sensación esta de culpa, ¿no? Porque es una sensación muy común, pero también es bastante tabú. Así que reuní varias escenas de culpa mayor o menor a lo largo de la vida y escribí las resoluciones o la falta de resoluciones que consigues con ella. Quería empezar con esta porque es de unas niñas, ¿no? Y es donde el personaje principal aprende qué es la culpa. Porque también de niñas, cuando experimentamos la culpa, no tenemos mucha manera de abordarla o de resolverla. Pues hay muchas que se nos quedan como enquistadas, ¿no? Culpas de la infancia que pasan a ser crímenes menores, pero que de algún modo afectan muchísimo a cómo nos construimos de adultas. Porque descubres que eres capaz de herir al resto, y eso es muy fuerte, es muy aterrador y muy paralizante. Que es lo que también estamos haciendo un poco en este episodio, ¿no? Arrojar un poco de luz en lo que implica el sentimiento de culpa y a la vez así quizás lo comprenderemos mejor y quizás podamos aprender a llevarlo mejor. Claro, es que al ser un tema tan íntimo y complejo, yo por mi parte me he vuelto completamente loca haciendo este episodio. Al principio me parecía un poco complicado, pero después de estar rata bibliotequeando, se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Es que ese es tu supertalento, rata de bibliotequear. Como tú bien sabes, para mí este ha sido mi episodio más complicado de escribir, cosa que es curiosa teniendo en cuenta que, justo lo que acabo de contar, de que tengo muchas páginas ya escritas sobre la culpa. Pero me explico porque creo que aquí hay algo interesante. O sea, siento que en mi vida he pensado mucho en la culpa, pero al contrario con el trabajo, en la amistad o en cualquier otro tema en el que puedo pensar de manera intelectual, como que siento que la culpa tiene una viscosidad como muy pegajosa, muy incómoda, que es muy difícil de teorizar de manera desapasionada. Me es fácil hablar de la culpa en la ficción porque siento que lo que estoy haciendo es insertar la incomodidad que yo siento y he sentido en otras personas. Pero no me es nada fácil hacer un episodio pedagógico de esos que haces tú increíbles sobre el tema porque, claro, creo que cuando hablamos de culpa, todos repasamos de algún modo todos nuestros episodios de culpa. Y ese es un estado oscuro que no es muy beneficioso para escribir un podcast. Pero a la vez podríamos pensar, buah, pues es un tema más personal, en principio podrías dársele la vuelta, ¿no? Lo hacemos desde la intimidad. Por el mismo modo que en amistad tengo 1000 ganas de hablar de la relación con mis amigues, me hace ilusión mencionarles y que aparezcan,
hay algo en la culpa que nos deja un poco solas, un poco avergonzadas. Y por mucha vergüenza que nos dé hablar de qué nos pone en deseo o hablar de nuestros viajes identitarios, creo que es más fácil vivir esas historias desde la broma, quitarles peso, aligerarlas, mientras que nos sentimos aún peor cuando aligeramos la culpa. O sea, no solo hemos hecho algo malo, sino que ni siquiera somos capaces de entender su gravedad. Y por eso no queremos que nadie sepa por qué nos sentimos culpables. Y claro, eso dificulta, de nuevo, mucho para escribir. Pero claro, por suerte, este episodio no lo he empezado yo a escribir, sino que lo ha escrito Naya con su maravillosa faceta de profe y ha hecho una estructura como súper didáctica de pronto en la que era muy fácil insertar teoría. Gracias, Leire, por esta publicidad de que Naya es profesora, que ahora que lo pienso igual no se había dicho. Bah, Naya es de todo. Bueno, para empezar, vamos a intentar definir la culpa. Vale, profe. Es una de esas definiciones difíciles, como el amor, ¿no? Porque es algo que todos hemos sentido, pero a la hora de definirlo nos damos cuenta de que es complicado, se convierte en inefable. Creo que las ideas que tenemos comúnmente sobre culpa suelen ser bastante negativas y pesimistas. Por eso he decidido traer dos que a mí personalmente me han cambiado un poco la perspectiva y me han aportado algo de luz. Para este episodio me ha ayudado mucho un artículo de Ana G. Borreguero y Roma de las Heras llamado ¿Cómo nos atraviesa la culpa? Una mirada feminista. Es un artículo que está en la colección 3 de Amor de la editorial Con tinta me tienes y aquí Borreguero traía una definición que me ha gustado mucho y es que si aparece la culpa es porque ha habido un desajuste entre la imagen que tenemos de nosotras mismas y que deseamos que sea la que rija nuestros actos y la que finalmente nuestros actos han producido y con las consecuencias que han tenido sobre el resto y que nos hacen sentir mal. Es decir, la culpa es algo así como un desajuste de autopercepción. Pues me parece fantástico porque yo por mi cuenta he ido a literatura psicoanalítica y lo cierto es que coincide bastante porque, claro, habla de la culpa como entre una tensión entre el yo, es decir, la parte de mí misma que actúa, y el superyo. Es decir, al final es una tensión entre nuestros deseos y la parte de nuestra inconsciente que guarda nuestro sistema moral y cómo sería nuestro yo ideal. Esta voz del superyo sería la interiorización de la voz que usan nuestros padres para educarnos y enseñarnos cómo actuar. Cuando somos niños, son nuestros padres los que, por ejemplo, nos dicen que no hay que comerse el cacho de tarta de nuestro hermano. E idealmente, cuando eres adulto, esa voz es la moralidad que tienes integrada dentro de ti. De manera que si con 37 años te comes la tarta de tu hermano, la voz interiorizada de tus padres y de las normas sociales te genera como una especie de glitcheo con lo que estás haciendo, ¿no? Eso se podría llamar la culpa. Oye, Maja, pues para decir que no eres didáctico, esto te ha quedado muy didáctico. Esto encaja muy bien también con la percepción que tiene el filósofo Martin Buber, según el cual la culpa entonces sería algo necesario, porque nos muestra una forma de ser que nos gustaría tener, pero no tenemos porque la hemos liado. Es lo que nos hace tomar contacto con nosotros cuando hemos actuado mal. En cierto modo nos trae al presente. Entonces la finalidad de la culpa no es sentirnos culpables, sino hacernos responsables reconociendo nuestra debilidad, y es algo que nos dice que deberíamos haber hecho distinto, pero no hay una transformación posible si nos creemos inocentes. Así que la culpa es algo así como una promesa de un futuro distinto y no una forma de estar encerrados siempre en un pasado erróneo. Leyendo me he dado cuenta de que hay algo curioso en la culpa, y es que no solo se da cuando hemos actuado mal, es decir, cuando hemos ejercido una acción, sino que también se genera cuando, 1, hemos pensado en hacer algo problemático. Solo el pensamiento ya puede generarnos sensación de culpa. 2, por inacción. Es decir, cuando podríamos haber hecho algo y no lo hemos hecho. Por ejemplo, cuando no hemos sido lo que consideramos que debería ser buenas amigas. Podría haberle hecho la compra a esta amiga que está muy ocupada. O incluso por nuestra apariencia, una inacción a no arreglarnos lo suficiente, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de trabajar en cierto lugar español en el que se venden muchas cosas que antes se llamaba Galerías Preciados. Entonces hablábamos el otro día de trabajar aquí y no ir a trabajar lo suficientemente arregladas, ¿no? Y sentir un poco de culpa por eso. O algo que hemos sentido muchas mujeres peludas, que es ir a depilarte y pedir perdón a la que te va a depilar por ir sin depilar. Que esto es muy loco, pero esto pasa mucho. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Por último, otro motivo en el que también se puede sentir culpa y también es bastante raro, es cuando, o sea, raro por lo extraño que es per se, no raro porque no ocurra, que es cuando a personas de nuestro entorno les ocurre algo malo en lugar de ocurrirnos a nosotros. A nosotros nos está yendo bien,
pero a alguien de nuestro entorno le va mal y entonces nos sentimos culpables por ello. Bueno, Naya, es que buscando un ejemplo de esto que dices, de que cuando a alguien le ocurre algo malo te sientes culpable de que no te está ocurriendo a ti, voy a hacer una cosa súper narcisista, que es citarme a mí misma otra vez. Dios, es que este episodio de verdad me está cayendo fatal, de verdad es insufrible. Pero es que no he encontrado ningún autor que diga lo que quiero decir para justificarlo, así que lo voy a decir directamente y ya está. Vale, en plan. En fin, resulta que revisando el libro de Las puertas chiquitas, este que usamos para abrir el episodio de Deseo, me encontré una nota que yo había escrito al margen de un testimonio de una mujer que tenía una larga relación con la violencia. La nota decía: nadie merece la tortura, pero si le das 2 bofetadas al resto, el ser humano se pregunta: ¿por qué a mí solo una? Y de pronto lo leí y dije: esta idea es increíble para la culpa, porque es verdad que es increíble. Y dice: a ver, esta idea no puede ser mía, porque a mí esto no se me ocurre. Entonces lo que hice es que escribí a mi amiga Andrea, que es psicóloga y además es especializada en violencia de género. Así que también ha pensado mucho sobre la culpa en contextos de opresión. Básicamente quería preguntarle si esto que había escrito era algún tipo de experimento social de estos chungos del siglo XX súper poco éticos y no estaba citando la fuente, porque es que tenía toda la pinta. Andrea no me supo contestar si este experimento existía porque me dijo que había mucha más literatura sobre los experimentos sociales que existen para hacerte piruetas psicológicas para librarte de la culpa que de experimentos sociales que tratasen de sentirte culpable, ¿no? De en plan tipo el experimento de Milgram. El experimento de Milgram es este en el que un voluntario está en una cabina con un instructor y un botón. Ese botón servía para dar descargas eléctricas a una tercera persona que estaba al otro lado de la cabina. Y cuando esa tercera persona fallaba una pregunta, el instructor ordenaba al voluntario que le diese una descarga eléctrica. Claro, la conclusión básicamente es que esos voluntarios no darían descargas eléctricas nunca a nadie de motu propio, pero, invitados por la voz de la autoridad, la voluntad de no ofrecer resistencia a la autoridad era superior a la de no hacer daño. Claro, esto me ha flipado porque yo iba a enfocar el episodio de la culpa como algo que se te enquista, ¿no? Como esa sensación de vergüenza que hablaba al principio y de malestar que permanece ahí, aun cuando la situación que lo ha provocado ha cesado. Pero claro, es que, como tú dices, también hay una culpa útil, una culpa que te invita a cambiar en ese preciso instante lo que estás haciendo. Si la persona no se sentía culpable por dar descargas eléctricas, continuaba dándolas. Es una culpa que no es una herida ponzoñosa del pasado, sino una invitación directa a cambiar el presente. Como bien sabes, llevo unos meses que soy incapaz de ver un producto audiovisual que no sea Mujeres Desesperadas. Entonces estaba yo tan tranquila porque era algo que no estaba intelectualizando, así que me hacía descansar. Pero el otro día, de repente, me di cuenta de que era una serie que básicamente se movilizaba por la culpa. Plas. Todo pasa por la culpa. Tengo unas ganas de que se acabe esta moda de revisitar Sexo en Nueva York. Y llegue por fin la moda de revisitar Mujeres Desesperadas y tener gente con la que hablar de mujeres desesperadas. No te lo puedes imaginar. Bueno, sigo. Llegó ese momento entonces de intelectualizar mi ocio y mi medio de desconecte. Me di cuenta de que ejemplifica muy bien distintos tipos de culpa. Por ejemplo, en la temporada 5, Susan, que es la personaje dicharachera, algo torpe y buenaza, por fin está casada con el amor de su vida, que es Mike. Y tienen un hijo y todo es precioso. Pero la noche que van a celebrar su aniversario, tienen un accidente y fallecen las 2 personas que iban en el coche de al lado. Una mujer y su hijo pequeño. Este hecho hace que Susan se muera de culpa y no pare de pensar por qué les pasó a ellos y no a ella con Mike. Siente culpa porque lo malo le pasa al otro. Ese tipo de ejemplo que decíamos. Ocurre lo mismo en esta temporada cuando la icónica Brie Van de Kamp, que es una republicana ama de casa perfectísima, maniática y controladora, que es la pelirroja mítica de Mujeres Desesperadas, monta una empresa de catering y empieza a irle fenomenal, cuando al resto de sus amigas les va fatal a nivel laboral y económico. Ella siente mucha culpa porque le vaya bien y al resto no. No porque esté haciendo algo malo, simplemente porque la desgracia no la lleva a ella y sí el resto. Es que es curiosa la culpa, ¿eh? Da para reflexionar, que diría Noemí Argüelles. Da para reflexionar. No sé si te ha pasado alguna vez que sientes culpa, pero no tienes claro por qué. O quizá hay una parte de ti que la siente y otra que no. Ha sido muy clarificador el artículo de Ana y Roma para esto. Roma explica que dentro de nosotras mismas hay una culpadora y una culpada. Cuando nos sentimos culpables, en realidad nos identificamos con una mitad de lo que está ocurriendo en ese momento. La otra mitad,
que una no suele percibir, es la voz interior culpadora, que es justamente la que hace que una se sienta culpable. Entonces, claro, para comprender y resolver el sentimiento de culpa, es necesario conocer también quién es el culpador, qué parte de nosotras está dirigiendo ese discurso. Así pues, en la estructura de la culpa habría 3 elementos: la culpadora, la norma y la culpada. La culpadora, entonces, es la guardiana de la norma, ¿no? De las normas. Es quien nos avisa cuando las transgredimos y nos recuerda lo importante que son para nosotras. Esa señal que nos manda es el sentimiento de culpa. El fin de la culpadora, por tanto, no es torturarnos, sino hacer que actuemos de acuerdo a nuestro propio código. Pero la forma en la que nos da este avisito a veces puede ser dolorosa. Entonces, el trabajo psicológico sería entender que nuestras culpadoras y culpada deberían remar en la misma dirección y que ambas son tripulantes del mismo bote. Súper didáctico. ¡Wow! Antes de nada, me encanta esta visión de las dos en una barca aprendiendo a llevar la misma dirección, porque creo que nuestra visión de la culpa, como dices, es siempre desde la disfunción, como algo a extirpar que nos impide vivir con normalidad. Mientras que esta imagen de la barca es lo que dices, la barca tiene que ir a algún sitio, puede llegar a puerto. Me parece maravilloso esto, porque yo, como dice mi amiga Julia, que es gótica, soy mucho más gótica que ella, pero no se nota porque he visto normal. Esto lo dice mi padre de mi abuelo. Sí. Mi padre dice: parezco yo el hippie porque tengo pinta de hippie, pero es que el hippie es mi padre. Y también dice mi padre mucho: no todos los punkis llevan cresta. ¡Guau! Es que no todas las góticas son culonas. Perdón. Claro, es que no todas las góticas visten de góticas, porque yo lo único que vengo a hablar aquí es solo hablar de disfunción entre las dos tripulantes y abrazar la oscuridad, que es mi trabajo en este podcast, así que ya está, hay que aceptarlo. Por un lado, siento que si la barca se empieza a descompensar por el lado de la culpada, te sientes siempre culpada, ¿no? Siempre incompetente y siempre mala. Puede aparecer el autoboicot en este tipo de circunstancia. Es lo que le pasa, por ejemplo, a Fleabag, ¿no? La protagonista de la serie homónima de Phoebe Waller-Bridge. Fleabag es una tía que imagino que se ha criado con el mensaje de que es un desastre, entonces lo que hace es subconscientemente boicotear sus amistades, su trabajo, sus relaciones. Básicamente quiere confirmarse a sí misma que efectivamente es un desastre, que es la culpable de todo, que es Fleabag, que en inglés significa como saco de pulgas. En un momento de caos determinado, Fleabag, por ejemplo, va a una iglesia católica y le confiesa al cura: quiero que alguien me diga qué comer, qué me tiene que gustar, qué odiar, por qué enfadarme, qué escuchar, qué grupo me tiene que gustar, para qué comprar entradas, sobre qué bromear y sobre qué no. Quiero que alguien me diga en qué creer, a quién votar, a quién querer y cómo decírselo. Solo quiero que alguien me diga cómo vivir mi vida, padre, porque hasta ahora creo que me he equivocado. O sea, Fleabag regresa a un estado infantil muy tierno y muy relatable, en donde al ver que la estás cagando, fantaseas con ese estado infantil en el que tus padres te decían exactamente cuánta cantidad de pastel tenías que comer. Dime qué tengo que hacer, ¿no? Lo que quiere no es privarse literalmente de la libertad, lo que quiere es libertad de la libertad. Y con ella, libertad de la culpa que implica usar nuestro libre albedrío para tomar decisiones con las que luego no estamos de acuerdo. Claro que tiene que haber alguna clase de salida de la culpa que no sea la privación de libertad, pero como vivimos en un régimen carcelario donde si no recibes un castigo por lo que has hecho, te sientes estafada, necesitas que te castigue para hacer algún tipo de cierre. Y es lo que hace Fleabag, ¿no? Un poco con esta culpa. Está buscando el castigo como una herramienta de autoboicot. Fleabag boicotea todas sus oportunidades de conseguir cierta cercanía emocional con alguien porque subconscientemente quiere probarse a sí misma que efectivamente es tan inepta e incapaz como ella cree. Hay un podcast muy guay, está en inglés Naya, pero lo puedes poner con subtítulos, que es de Psychology in Seattle, que es uno de mis podcasts favoritos, y que hablan durante 2 unidades de horas sobre la espiral de culpa de Fleabag que le lleva al autoboicot y os lo recomiendo un montón. Pero por otro lado, la barca también puede descompensarse por el lado de la culpadora, por ese lado invisible que a veces decíamos, ¿no? Y eso es cuando te vuelves súper intransigente contigo misma. Es un tipo de descompensación que, al igual que el boicot, también puede ser muy adictiva. A mí esto me pasó alguna vez, ¿no? Que he sentido una culpa por la cual sentía que no me estaban castigando lo suficiente. Y en vez de autoboicotearme yo como Fleabag para autogestionarme el castigo, lo que hice fue identificarme de manera patológica con la culpadora, con aquella parte de mí que sentía que tenía códigos morales férreos y que por lo tanto también quería que se hiciese justicia, o sea, quería un castigo.
En ese estado puedes volverte una persona súper intransigente con tus errores, ¿no? Una persona que pide perdón por absolutamente todo. Porque claro, renunciar a ser la culpadora también implica renunciar a mi ideal moral, a mi super yo, a aquella con la que yo quería identificarme para salvarme de ser solo la culpada. Y es que esa es una pérdida muy difícil de aceptar cuando estás con la autoestima mal en primer lugar porque te sientes que todo lo haces mal y que eres culpable de algo. De manera que sentirte culpable se vuelve una especie de adicción, algo que hiere tu autoimagen, pero que a la vez no puedes dejar de hacer porque esa culpa es el único vestigio que te queda de la persona que quieres ser. Leire, aún así yo sigo preguntándome, ¿de dónde viene la culpa? No sé si lo sabías, pero hasta el siglo VI los pecados capitales fueron 8. Con el Papa romano Gregorio Magno, la tristeza pasó a considerarse una modalidad de la pereza. Así, los problemas se redujeron a 7. Yo, en épocas en las que he estado de baja por salud mental, he sentido culpa. Esto lo hemos hablado en nuestro grupo de amigues y sé que muchas hemos sentido esa culpa. Alguien con quien lo hemos hablado ha sido con Josune Goñi y se nos ha ocurrido pedirle que nos desarrolle esto un poco más, porque ha reflexionado mucho sobre ello desde su condición disca. Claro, Josune es una filósofa, escritora y fotógrafa que es increíble. Además de ser una persona con una presencia absorbente que parece sacada de un cuento gótico y que, claro, ha pensado mucho sobre la culpa que genera a veces necesitar cuidados diferentes del mundo. Nos ha dicho esto. Hola chicas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en vuestro podcast con un tema tan interesante y tan complicado como es la relación entre discapacidad y el sentimiento de culpa. Creo que es un tema sobre el que podría escribirse un libro entero, pero bueno, voy a intentar resumir algunas de las ideas más importantes. Vivimos en una sociedad profundamente capacitista y además esto es algo que está muy naturalizado. Es decir, no ponemos en duda las ideas que tenemos acerca de la discapacidad, sino que damos por hecho que son algo evidente. Por ejemplo, pensamos que la discapacidad es algo individual, que sucede de forma aislada en el cuerpo y que solo tiene que ver con el ámbito de la medicina. Y al mismo tiempo tenemos la idea de que la discapacidad es algo terrible, ¿no? Lo peor que puede pasarte en el mundo y la única solución es curarse. Entonces, por un lado tenemos ese rechazo hacia la identidad discapacitada, que viene a ser como decir que ser disca está mal, así que tú ya te sientes culpable por el mero hecho de existir. Pero es que además, al poner el énfasis en la individualidad y la curación, estamos como ejerciendo una presión brutal sobre las personas con discapacidades y además las dejamos totalmente solas. La narrativa básicamente es: tú estás mal, tienes que curarte, esfuérzate por conseguirlo y si no lo consigues, pues el peso del fracaso caerá sobre ti. Esto se ve muy claro en los discursos bélicos que se utilizan en el caso del cáncer, por ejemplo, cuando alguien se muere y decimos ha perdido la batalla y cosas así. Pero es que esta idea se extiende también a otras condiciones que a lo mejor no queremos ni necesitamos curar o superar. Y sin embargo, la sociedad nos empuja a ello constantemente. En plan, tienes que hacer yoga, meditación, dietas saludables, gastarte un dineral en terapias alternativas y si no consigues normalizar tu cuerpo, la culpa es tuya y de nadie más. Otra cuestión importante relacionada con la culpa y la discapacidad es el tema de la productividad. El capacitismo y el capitalismo son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Y lo que los une es esa demanda de productividad, esa necesidad de estar siempre haciendo, sin parar, de juzgar negativamente a las personas que sí que paran o que necesitan hacerlo. Por ejemplo, muchas personas discapacitadas no podemos trabajar y esto es algo con lo que te machacan muchísimo. Si ya es difícil sobrevivir en esta sociedad sin poder trabajar, porque el acceso a las ayudas económicas no es nada fácil, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, encima tenemos que enfrentarnos a muchísimas personas que ponen en duda nuestra condición, ¿no? Que piensan que estamos fingiendo, que somos unos vagos, que no queremos trabajar. Y no solo con el trabajo, esto también pasa con las tareas del hogar, la socialización, si tienes hijos, en el cuidado de los hijos, las aficiones o actividades que hacías antes y que a partir del momento ya no puedes hacer, un montón de cosas. Entonces, tanto si el juicio negativo viene de fuera y nos presionan para que seamos más productivos, como si es nuestro propio capacitismo interiorizado, al final el resultado es que nos sentimos no solo culpables, sino como una carga, ¿no? Por no poder hacer más y por pedir ayuda. Como algo que está de sobra o que no debería estar. Porque parece que si no eres productivo no tienes derecho a existir. Igual que si no consigues mejorar o no consigues curarte, también es un fracaso. Y bueno, pues os podéis imaginar lo brutalmente agotador que resulta esto, porque por mucho que trates de deconstruirte,
de ver la discapacidad como parte de la diversidad humana y no como un error que haya que corregir, o yo que sé, de darle más importancia al descanso y menos a la productividad, al final todas esas ideas que vienen de fuera también están dentro y es muy difícil acabar con ellas o cambiar la perspectiva. Y lo que sucede es que acabamos forzándonos a hacer mucho más de lo que podemos, destrozando nuestros cuerpos para demostrar que sí que nos merecemos existir, pero aún así siempre sentimos que no es suficiente. Y esto es como una rueda, ¿no? Porque al final es un proceso que genera muchísimo malestar emocional, pero ese sufrimiento también nos lleva a pedir ayuda, porque no podemos cargar con todo esto solos, obviamente. Y entonces volvemos a sentirnos culpables y con una carga por pedir ayuda y estar siempre mal. Y el ciclo vuelve a empezar. Así que bueno, espero que llegue un día en el que las personas discas podamos vivir tranquilas, en paz, amando nuestros cuerpos y pidiendo ayuda sin sentirnos culpables sobre todo. Para eso hacen falta muchas cosas, pero bueno, el primer paso es hablar sobre ello y ya lo estamos haciendo, así que gracias por eso. Joder, es que qué listas Josune, otra persona súper didáctica. También es profe, se nota, ¿no? Porque te hace como una explicación como súper didáctica del tema. Y escuchándola me doy cuenta de que hay mucha de nuestra culpa que es inducida por el tipo de estructuras donde vivimos. Sí, Josune la mejor. Creo que además desde su experiencia nos demuestra muy bien esto, ¿no? El otro día hablando con mi madre del tema me dijo que claro, también había gente que te hacía sentir culpable por cosas que tú no sentías así. La culpa también se adquiere entonces, ¿no? Por personas, como dice mi madre, pero también por la sociedad, el patriarcado, como explica Josune. Así que algo importante es diferenciar si cuando estamos sintiendo culpa lo hacemos porque realmente hemos fallado a nuestros ideales, una culpa que puede venir por la decepción de nosotras mismas hacia nuestra imagen y autopercepción, y la que nos inducen externamente. Es importante diferenciar estos dos tipos de culpa porque la forma de tratarla también sería distinta. Cuando tenemos culpa inducida, es decir, culpa que nos viene externamente, como explica Roma de las Heras, por ejemplo, cuando me están haciendo sentir culpable con una forma de chantaje. Mi pareja me dice que si le quisiera de verdad no saldría con mis amigas sin él. En estos casos, elaborar esa culpa y construir la idea de que es una idea errónea y no es cierto, yo tengo derecho a disfrutar de tiempos y espacios sin mi pareja, puede servirnos para reformular esa culpa que me inducen y verla como eso es solo como valoras tú que yo te quiero, pero no como yo lo pienso. Pero también podemos estar en el otro lado. ¿No te ha ocurrido que alguna vez has querido que alguien que te ha hecho daño sienta culpa? Wow, es qué pregunta más íntima de pronto, ¿no? Porque es que, claro, Naya, es que es un sentimiento muy malo. De nuevo volvemos al tema de la culpa, de que es muy difícil de confesar. Sí, pero creo que es bastante real. Siguiendo con Mujeres Desesperadas, Brie Van de Kamp, nuestra pelirroja favorita, se entera de que su marido atropelló a un vecino, a Mike, de hecho, queriendo matarlo y lo deja en coma varios meses. ¿Qué les pasa ahí con los coches? Estoy dándome cuenta. Es que Mujeres Desesperadas, de verdad, es increíble. Es que es como una telenovela, es que es todo muy telenovela. Entonces engancha muchísimo, pero en un... Seguridad vial regulera. Claro, porque es que es un... A ver, porque piensa, es un barrio residencial con todo perfecto. Entonces, ¿quieres matar a alguien? ¿Cómo lo matas? Pues finges un accidente de tráfico. Claro, y que también es esa cosa muy americana de que no tienen terceros espacios que no sean la casa y el trabajo, entonces solo puedes atacar a alguien cuando va en coche. Claro, no se me había ocurrido. Perdón, volvemos oyentes, porque es que qué movida Estados Unidos. Es que Mujeres Desesperadas, a mí me das una uñita y te cojo el brazo entero. Bueno, volvemos. Brie Van de Kamp se entera de que su marido ha atropellado al vecino y lo ha dejado en coma. Él se lo confiesa desde el arrepentimiento, pero ella le dice que rompe su matrimonio a no ser que vaya a la cárcel y confiese. Él no lo necesita a nivel moral, pero ella sí. Necesita que él viva su culpa para poder estar en una relación, es decir, le induce a su marido la culpa. Dejarnos llevar a la vez por la culpa inducida es peligroso porque puede llevarnos a hacer cosas con las que no estamos de acuerdo y, otra vez, a la culpa hacia nosotras mismas. Cuando nos damos cuenta de que hemos intentado cumplir lo que se esperaba de nosotras y no era lo que queríamos, aparece la decepción que a su vez se convierte en indignación, porque la otra persona nos haya pedido ser eso y lo hayamos hecho en lugar de atender a nuestra moral. Bueno, es que pensando en la culpa inducida encontré un ejemplo fuertísimo en el folclore de mi zona. Al parecer, cuando una persona se quedaba viuda y se desposaba de nuevo, el pueblo, indignado por la envidia de que esa persona podía follar con alguien nuevo y ellos no, iba a la noche de bodas del nuevo matrimonio a cantar debajo del balcón para interrumpir lo que sea que esas personas estuvieran haciendo. O sea, en principio era legal y la iglesia aceptaba que tuvieras un nuevo matrimonio, pero el pueblo buscaba de alguna manera castigarte para que comprendieras que lo que estabas haciendo no estaba bien.
La humillación pública venía a exigir que te sintieses culpable, aun cuando las causas de esa culpa no se correspondían, como tú dices, con tu sistema de valores. Este tipo de humillaciones públicas pueden parecernos terribles, porque es que lo son. Generan un malestar viscoso en todo el cuerpo, aun cuando no haya consecuencias graves. Pero tú te quedas siempre marcado por la vergüenza. Pero Foucault, tengo una amiga que tiene un grupo punk que es genial, que tiene una canción que dice Foucault, 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 pero en plan con la O y tilde, es increíble. Foucault, filósofo de cabecera del podcast. Sí, porque es calvo. Sí. Foucault, que es un filósofo que usaba la historia para pensar el presente, pensaba que los modelos actuales de castigo social son, si cabe, más perversos que las humillaciones públicas del pasado. Foucault decía que ejercer castigos públicos, aunque tremendamente cruel, también ayudaba de alguna manera de que la gente empatizase con el culpado, ¿no? Y culpara al verdugo. Básicamente es un modelo que llama a la revuelta, llama a movilizar el poder, y con este moviliza de algún modo la culpa del culpado al culpador, de la persona a la que se está castigando al verdugo. Mientras que el sistema en el que vivimos, donde el castigo se ejerce en privado, en cárceles lejos de la vista pública, invisibiliza el hecho de que se esté castigando a personas siquiera. Cuando leí esto pensé inmediatamente en que una de las últimas grandes protestas que ha habido contra el sistema policial y penal actual se inició cuando un agente de policía asesinó en medio de la calle, quedando grabado y visto por todos, a George Floyd, un hombre negro que no había cometido ningún tipo de crimen. Intelectualmente sabemos que hay violencia policial y judicial racista, pero cuando en vez de mandar a alguien injustamente, pero discretamente a prisión, se le asesina en la calle, el público mueve la culpa inducida del asesinado al verdugo, se levanta, protesta. O sea, no estoy diciendo obviamente que hay que asesinar a la gente públicamente, ¿no? Ni que traiga cosas buenas, pero a lo que me estoy refiriendo es que para Foucault la culpa no era un sentimiento personal, ¿no? Que es como siempre lo vemos, sino como una herramienta de control social que utiliza el poder para seguir reproduciéndose y moldear el comportamiento y el pensamiento de los individuos. Sí, la culpa es, como decíamos, la tensión entre un yo y un superyo que interioriza las normas de tus padres, de la cultura. Pero claro, esas normas no son siempre válidas y es nuestro trabajo saber la diferencia y deshacerlas que no sean útiles para la convivencia humana. Claro, pero es que aun sabiendo que a veces nos sentimos culpables por cosas que no entendemos del todo o no defenderíamos, el pensamiento de no debería sentirme culpable no funciona. La emoción nos está diciendo, es más complejo, hay más cosas involucradas. ¿Y por qué es más complejo? Porque en cada una de nosotras hay distintas escalas de valores que afectan a la culpa. Un truco que propone Roma es cambiar la pregunta de no debería sentirme culpable por si creo que no debería sentirme culpable, ¿por qué lo estoy haciendo? Luego hay algo que está claro y es que la culpa no es igual para todas las personas. Las que estamos socializadas como mujeres la vivimos de manera más acuciante. Se nos responsabiliza a un rol de cuidados inherente y, por tanto, se nos ha preparado para sentirnos indignas o culpable si nos sentimos compasión y ayudamos a nuestro entorno, aun si para ello tenemos que pasar por encima de nuestras necesidades. El extremo de esto es cuando nos sentimos culpable o nos hacen sentir culpables por las agresiones que sufrimos con las típicas frases de llevaba la falda corta, estaba en un lugar que no debía, volvía sola a casa. Es una mierda, es horrible y hay que pararlo. El colmo de la culpa inducida, ¿no? Leire, ¿no te ha pasado que alguna vez se te ha generado contradicciones morales que te han llevado a la culpa? Ocurre mucho entre mujeres feministas que quizá tienen un duelo con su madre, que como hijas están enfadadas, pero como feministas comprenden y esto les lleva a sentir culpa. Claro, si como hemos dicho durante años lo personal es político, más culpa sentimos cuando la cagamos en lo personal, porque sentimos que decepcionamos a nuestros ideales. Hemos hablado también de esto cuando de repente nos cae bien una compañera de trabajo que es súper facha. Nos sentimos un poco culpable por ello. ¿Por qué? Esto también lo explica en Roma y Ana. Resulta que es porque entran en contradicción los distintos niveles de valores que tenemos. Es decir, hay una convivencia en nuestro imaginario de diferentes valores significativos con sus normas internas, aun pudiendo entrar en contradicción entre ellos en puntos concretos, como los valores de mi familia de origen respecto al amor y los de mi grupo de amigas de la adolescencia, versus los de mis amigas de la vida adulta. Roma de las Heras los desgrana para entenderlos un poquito mejor. Otra lista increíble que va a hacer Naya. Procede. Se supone que
dentro de cada una de nosotras hay 5 puntos en la escala de valores que nos afectan. En primer lugar estarían mis valores propios, ¿no? Aquellos para los que la referencia soy yo. Son biográficos y conscientes, y es una suma de valores que nos han rodeado, experiencia de vida, activismos, relaciones, etc. En segundo lugar estarían los del contexto en el que vivo, es decir, los valores de nuestros amigues, nuestras parejas, etc. El tercero serían los valores de mi grupo de referencia, por ejemplo, los valores del entorno feminista. En cuarto lugar estarían los valores de mi familia de origen. Y por último, serían los valores hegemónicos de mi contexto cultural, es decir, el de nuestra sociedad, con ideas como el amor se basa en la fidelidad sexual o si tienes hijas les querrás por encima de todo, incluso de ti misma. Entonces, todo esto conjuga en nuestro interior. En función de qué valores son los que sentimos que hemos traicionado, hay que actuar de una u otra forma y podría tener sentido que entrasen en contradicción, por ejemplo, el punto 4, que serían los valores de mi familia de origen, con el punto 2, que sería el de los valores de mis amigues o mi pareja. Ay, Neya, qué interesante esto de los valores, porque es que tiene todo el sentido del mundo. Pero es que a veces es difícil rastrear de dónde viene genuinamente la culpa, ¿no? De qué escala de valores. Porque creo que al ego le gusta pensar que ese ideal al que aspiramos, ese super yo, es una persona que consideraríamos moral en todos los aspectos y hace muchas piruetas para justificarse a sí mismo. Por ejemplo, muchas chicas nos sentimos culpables si comemos de más, pero nos cuesta aceptar que es porque queremos estar lo más delgadas posibles, porque un super yo basado en normas estéticas con las que no nos sentimos identificadas no es un super yo con el que yo quiero trabajar, no es el ideal moral al que yo aspiro. Entonces la culpa hace algo muy tramposo, que es buscar un sistema de valores que sí sea halagador para mí, para justificar mi culpa. Como que me siento culpable porque no es saludable comer de más y yo aspiro a ser una persona sana. Claro, sería como más feminista pensar que comes menos, no para adelgazar, sino para ser más sana. Claro, porque ahí la culpa está haciendo una pirueta, pero ¿qué porcentaje de esa culpa es realmente porque estás comiendo de más para ser sana? ¿Y qué porcentaje es una culpa inducida de la sociedad por no estar delgada? Esto nos pasa también mucho cuando nos preguntemos a nosotras mismas por qué nos sentimos culpables, nos gusta pensar que es por un motivo noble, ¿no? Y eso dificulta rastrear los valores sobre los que se sujeta esa culpa. Hay que vigilar mucho los valores que se encierran detrás de nuestras culpas para que no sean simplemente un rebranding de una idea chunguísima. Eso pasa también mucho en el terreno sexoafectivo, ¿no? Porque a veces nos sentimos que igual estamos saliendo con demasiada gente, nos sentimos culpables por tener líos esporádicos, etc. Y si nos preguntasen por esa culpa, probablemente pensaríamos que nos sentimos culpables porque hay que aprender a estar sola, tengo que ser responsable efectivamente, lo que decíamos, acudes a un sistema feminista para justificarte tu culpa. Yo no digo que todas esas cosas no sean importantes, pero claro, ¿cómo distinguimos esa culpa aparentemente muy woke, muy empoderadora, muy feminista, muy responsable, de una culpa subyacente de la que hemos bebido, no ya de espacios feministas, sino justo una sociedad que juzga a las mujeres que tienen muchas relaciones como guarras? A mí me ha servido bastante en este tipo de situaciones hablar con mujeres de otras generaciones que no tenían acceso al tipo de discursos que yo manejo para justificarme mis culpas y ver que en el fondo no son tan diferentes, ¿no? Es decir, ¿es todo nuestra culpa legítimo o es una culpa que vemos de un contexto donde criticamos las tías que hacen eso y que renombramos con un nombre más digno, más trabajado de empoderamiento y responsabilidad afectiva? Sobre esto he pensado mucho la sexóloga Leire Galatea, una tía absolutamente chulísima de Iruña, que trabaja divulgando sobre redes afectivas, culpa, poliamor y responsabilidad afectiva. Podéis seguirla en Instagram, se llama What the Sex. Esto es lo que nos contaba Leire. La culpa es adaptativa, es un marcador, es un indicador que nos sirve para entender qué hemos hecho que nos separa del resto al salirnos de lo establecido como correcto, esperable, aceptado o normal. Y nos informa sobre aquello que deberíamos corregir, reparar o no volver a hacer porque buscamos esa aceptación. Y el problema es cuando nos la colocamos como yugo y nos paraliza. Y bueno, también caemos en esa exigencia, ¿no? Como para contrarrestarla. Otras veces caemos en el hoyo de la identificación con esa culpa, de manera que nos desresponsabilizamos porque simplemente somos así. La culpa que sentimos a veces también nos dificulta expresarnos con vulnerabilidad y compartir cómo nos sentimos por miedo a hacer daño, al conflicto o al rechazo. Sentimos culpa al comunicar inseguridades o dudas, cuando no nos sentimos como nos gustaría o pensamos cosas que creemos que no deberíamos pensar. Y al final esto que nos gustaría ha dejado de ser un deseo para ser un deber. Y obviamente la culpa viene de factores culturales, sociales, generacionales, familiares, educativos, pero es que es sobre todo una cuestión biográfica. Esta vivencia depende de cada persona, ¿no? y su biografía.
compartimos muchas culpas, pero no las vivenciamos de la misma manera, ni nos atraviesan por igual, y generan muchos sentires, muchas exigencias de múltiples formas y matices, ¿no? Unos malestares muy concretos. En el terreno de lo relacional no podría ser distinto, y más en un tema como lo que se entiende como sexual, donde ha habido tanta regulación y represión y prohibición. Lo que pasa es que ahora también hay una obligación, es decir, hemos ido de un lado donde no podíamos hacer ciertas cosas al otro donde deberíamos hacer ciertas cosas, y al final aquí la cuestión es habitar la culpa de una manera que nos permita atravesarla como otra emoción sin racionalizarla en exceso, porque está claro que puede tener diferentes orígenes, pero como decía, lo interesante es qué significa para cada una de nosotras, qué relevancia tiene, qué sabor, textura, qué historia nos está contando a cada una de nosotras en particular, y cada una la vamos a gestionar de diferente manera. Puede ser hablando de ella, puede ser colectivizándola, puede ser expresándonos de manera creativa, o puede ser simplemente no haciéndole caso y dejando que nos habite en parte, porque hasta cierto punto tiene su sentido de ser y existe por algo. Pero sí es cierto que llega a ser a veces muy alienante y muy paralizadora. Creo que en gran parte la divulgación de la educación de los sexos pasa por ampliar la mirada y darnos cuenta de cuántas cosas nos están diciendo que debemos hacer o que no debemos hacer, cuántos de esos mandatos nos están creando culpas que ni siquiera son nuestras. Y también creo que al colectivizarlas, creo que al hablar de ellas se diluyen mucho, porque te das cuenta de cuántas se comparten y cuántas se parecen. Y cuando empiezas a ver que hay 10 personas sintiéndose culpable, como tú dices, vale, quizás esto no tiene tanto sentido y quizás no estoy haciendo nada malo o no estoy, digamos, dejando de hacer nada bueno, ¿no? Como antes, pues, no debías masturbarte y ahora parece que tienes que masturbarte, ¿no? Y al final como que vamos creando unas normas en vez de recoger y celebrar estas diferencias, esta diversidad de vivencias. En general, como en lo sexual en particular, creo que la culpa puede quedarse como una emoción más que nos informa de algo, pero que no tenga que paralizar nuestra vida, ¿no? Y que podamos relacionarnos con ella y con nosotras mismas de manera mucho más compasiva y amorosa. Ay, Leire, además tiene una voz muy relajante. Sí, muy bonita. Qué lista. Nos da un manual de construcción para las relaciones. Totalmente. Tiene un podcast también, Leire. Ah, ya, sí, es verdad. O sea, ¿qué Leire dices? En plan, ¿me lo dices a mí de que ella tiene un podcast o dices que Leire tiene un podcast? Las dos. Sí, es verdad. Pero Leire Galatea tiene un podcast. Leire Galatea tiene un podcast. Gracias, Leire lo ha absorbido. Lo escuchará. Claro, es que Leire nos comenta lo que decíamos antes, ¿no? Hay que intentar derivar la culpa hacia una forma de trabajar en el futuro y no un yugo que nos ate al pasado, y atravesarla como una emoción más, que nos informa. Me parece muy revelador verlo así. Y sobre todo ser conscientes de qué culpas no son nuestras. Qué bonito el audio y el proyecto de Leire. Entonces, según esas teorías, la culpa se arreglaría simplemente actuando distinto en el futuro, intentando hacerlo de acuerdo a nuestros ideales. Pero todos sabemos que a veces no es suficiente porque la culpa es muy incómoda. Hace tiempo, mi compañera de piso Izaskun me dijo algo que me marcó mucho y a lo que he ido dándole vueltas. Y es que, claro, antes, en una sociedad católica, había una reparación directa mediante la confesión. Acudías a la iglesia, confesabas tu pecado y se te absolvía. El problema es que hoy en día no hay figura que nos permita esto y quedamos eternamente con esa emoción de culpa. Pero después añadió algo que me pareció interesante, y es la posibilidad de que hoy en día este papel lo cubra la psicología. ¿No te has sentido más liberada cuando la psicóloga te ha validado una acción o un pensamiento? ¿No crees que es una, en cierto modo, absolución? Me ha pasado total, y de hecho yo hay sesiones de terapia que he agendado con idea de absolución de la culpa. Simplemente es como necesito que una persona externa me valide esto. ¿No te ha pasado a ti desde ahí? Sí, mucho. Y de hecho
mi psicóloga me repite bastante que no me tiene que validar las cosas. Porque le estamos metiendo en este papel, al final queremos que nos hagan de cura católico. Dime qué tengo que hacer, ¿no? Como lo que dice Fleabag. Y yo voy en plan beba de, ¡ay, qué bien! ¿Me dejas hacer esto? Y es como, Naya, que no. Eres una niña mayor. Cómete el pastel que te toca. Eso es. Ana y Roma proponen que, ya que nuestro contexto está atravesado por la tradición católica, nos enfoquemos en cómo se planteaba la confesión y sus etapas para intentar entender un poco más el tema de la reparación de la culpa. Leire, ya sé que tú, como tienes padres hippies extremos, no estás bautizada ni nada, pero yo, que he hecho hasta la confirmación, te cuento. De pronto, Naya, María Pomo total, cuando es sin ser nada de eso. Bueno, veréis. El sacramento de la confesión tiene 5 partes. La primera es la del examen de conciencia. Aquí tienes que autoevaluarte y pensar en qué la has cagado. Como dicen en la Iglesia, puede ser un pecado de pensamiento, palabra, obra u omisión. Es decir, lo que hemos comentado, pensar, actuar mal o no hacerlo. Claro, aquí entrarían las diferentes escalas de valores. La siguiente parte sería la del dolor de los pecados, es decir, machacarte a full por lo que has hecho y que te duela mucho. Se supone que esto es para que interiorices desde la empatía que has herido a alguien y ahí debería surgir el arrepentimiento. El siguiente punto sería el de propósito de enmienda, es decir, lo que comentábamos al principio, utilizar la culpa ya no para machacarte, sino para pensar en un futuro en el que actuemos mejor. La culpa entonces como instrucciones del futuro. El siguiente sería confesarse ante un tercero, hacer públicos esos pecados. Lo que hemos comentado antes, claro, tenía sentido en un pasado para que Dios nos exculpase y tirar para adelante, pero hoy en día no lo tendría tanto. Y por último, cumplir con la penitencia que nos mande el cura. Rezar 5 Ave Marías y 2 Padre Nuestros, o depende de lo que hayas hecho. Esto hoy en día no sé tampoco con qué podría equipararlo. Imagino que actuar bien y seguir yendo a terapia. Claro, es que hablando de terapia, que sepas que esto yo no lo he recibido del catolicismo, pero lo he recibido del podcast que mencionaba antes, de Psychology in Seattle, que es increíble y tiene diferentes puestos de todos los pasos que tienes que cumplir para una disculpa efectiva. Entonces, básicamente dicen que lo primero que tienes que hacer es nombrar lo que has hecho mal, ¿no? Cosa que está muy bien, porque, por ejemplo, hay gente que te dice, ¡buah, es que lo siento, tal! Y tú le dices, no, ¿me lo sientes por qué? No, porque no he hecho lo que tenía que hacer, tal. Y si no entiendes exactamente qué es lo que me ha dolido de lo que has hecho, es muy difícil que puedas repararlo. Luego la siguiente cosa que tienes que hacer es como explicar por qué has obrado mal, pero sin dar excusas. Esto puede parecer como que no tiene mucho sentido, pero en realidad es lo que explica todas las razones que estaban afectando a ese mal comportamiento. Si las atajas, son las que luego sí que te dan una promesa de un futuro diferente, ¿no? Y son a donde tienes que ir. Y luego proponer algún tipo de reparación. Una cosa que me parece bastante curiosa es que no está incluyendo esta especie de castigo, esta penitencia que sí que te pone la Iglesia católica, que igual sí sería la reparación, pero para mí una reparación tiene más que ver con que la otra persona se quede conforme con lo que tú has dicho y lo que has hecho y con la esperanza de que en un futuro sí que sabrás obrar bien. Pero claro, no hay como un castigo como tal. Claro, yo he pensado mucho en esta necesidad que tenemos de ritualizar los procesos de redención de la culpa, ¿no? Y como es este caso de la confesión católica. Y lo que me tiene muy fascinada es que como tenemos muy integrados sistemas de justicia retributiva, no somos capaces de pasar esa página aun cuando nos perdonan. O sea, quizás el modelo este que digo de Psychology in Seattle, hay mucha gente que no se queda cómoda porque sentimos que necesitamos algún tipo de castigo por nuestros actos, que es lo que siempre pasa, ¿no? Así es como funciona el mundo. No solo hay una culpa que resolvemos en la confesión, sino que también tiene que haber unas consecuencias. Por eso Fleabag está atrapada en el autoboicot, ¿no? Porque quiere que le castiguen de algún modo por sus pecados. Hay algo como masoquista ahí. Esto lo ilustra muy bien una de las pelis que más me ha marcado de adolescente, que es Expiación de Joe Wright, que es una peli que te muestra vestiditos increíbles y ahí estaba el cebo, para mí yo adolescente, mientras que te habla como de la culpa y de la redención de una manera como súper fuerte. Expiación está basada en el libro homónimo de Ian McEwan, pero como yo no lo he leído, como tú bien sabes, Naya, voy a hablar solo de la película, ¿vale? Igual el libro es diferente. Trata de una niña, Briony, que acusa por error al amante de su hermana de un crimen, haciendo que éste vaya a la cárcel y que luego sea enviado a la guerra. La historia cuenta las consecuencias que esto tiene en Briony creciendo, ¿no? Que ella se siente terriblemente culpable y dedica su vida a los demás para poder redimir esa culpa. Se hace enfermera durante la Segunda Guerra Mundial y vemos que es súper compasiva con todo el mundo. Es decir, ella ya es mejor que la versión infantil de sí misma, que quería atención y confiaba demasiado en su juicio y que por eso la cagó. Pero esto obviamente no resuelve el conflicto que ella tiene.
En un momento de la película, Briony, ya de adulta, va a casa de su hermana para que ella y su amante le castiguen de algún modo. Quiere pedir perdón y sabe que dejarse gritar puede aliviar su culpa. Hay una especie de cierre, ¿no?, de redención con esa historia. Pero al final de la película aprendemos que lo que hemos visto es solo un relato que Briony escribe antes de morir, donde trata de usar la bondad que le queda para darles un final feliz a su hermana y a su amante, es decir, uno en el que acaban juntos y un castigo para ella misma. Algo que jamás se pudo dar en la realidad porque la pareja murió en la guerra sin ser capaces de volver a reunirse. Esto me lleva a pensar, ¿por qué necesita Briony escribir la escena en la que la pareja le confronta? ¿No podía escribirse a ella misma solo como la mera antagonista de su amor? Pues obviamente no, porque pese a que Briony dice que es una historia donde que le quiere regalar de algún modo la memoria de su hermana, no puede vivir como la antagonista de su amor. Pero tampoco sería realista que su hermana le perdonase, ¿no? Eso sería ser negligente con su pecado. Se sentiría aún más culpable negando el dolor que ha causado, de manera que no puede hacer una escena en la que vaya a casa de su hermana y su hermana diga que no pasa nada. De manera que siento que Briony escribe la escena donde le confrontan porque fantasea con ella, ¿no? Porque cristaliza el ritual que tenemos todos asociados con la redención, la expiación de los pecados que hemos cometido, ¿no? La víctima de tus actos te confronta, tú le pides perdón y pones en marcha un proceso de reparación. Escribiendo el fanzine sobre la culpa con el que abría este episodio, me topé con un problema similar al de Briony. Fantaseaba con representar ese ritual de confesión, castigo y redención, pero me inquietaba saber que ese ritual no era muchas veces posible. A veces la persona con la que tienes que confesarte muere o no te recibe, como en el caso de Briony, o incluso te escucha y desestima tu falta. Y eso sí cabe más jodido porque te das cuenta que la que te tiene que absolver eres tú misma, al final, tu superyo, que sigue atrapada en ese bucle. O a veces ese castigo no se da y te quedas atrapada esperándolo, ¿no?, como pasa con Fleabag. Básicamente sabía que tenía que inventarme una resolución posible para todos aquellos crímenes con los que no obtenemos ningún tipo de cierre, ¿no? Como cuando somos niñas y la cagamos y se desestima luego como que es una cagada de niñas. La vida sigue y a nadie le importa. Pues bueno, atrapadísima en este conflicto, de pronto una noche que estaba viendo muy nostálgica La princesa prometida, que es una peli infantil donde un abuelo le cuenta a un niño un cuento, de pronto encontré la respuesta. En una escena, el niño, indignado viendo que el malo de la historia no muere al final, se queja a su abuelo y le dice que no puede ser, que ese no puede ser el final porque el malo no es castigado. Y el abuelo le responde, ¿quién te ha dicho que la vida es justa? ¿Dónde está escrito? La vida no es siempre justa. Que esto es una obviedad, pero es que las revelaciones son siempre obviedades. Que las has oído 1000 veces, pero que de pronto te calan, ¿no? Quizás hay crímenes como engañar a tu amiga de la infancia donde nunca va a haber un castigo como el que tú quieres y la niña tendrá que aprender a vivir con ello. Usa su superego para hacer las cosas mejor la próxima vez en vez de para quedarse atrapada en un bucle que no va a resolverse. Entonces, para cerrar ese cuento con el que empezaba, escribí esto. 2 días después, Lena viene a mi casa. Miré cómo se enreda los dedos con la mirada baja en el umbral de la puerta mientras nuestras madres hablan encima. Sus padres se van a pasar unos días fuera y Lena se queda con nosotras. Ahora las 2 niñas compartimos la cena, compartimos el espacio, el aire de la habitación. Lo consumimos por turnos tratando de no agotarlo, cuidando el silencio que es ahora un refugio para nuestros pequeños egos. La lógica adulta dicta que cabe resolver, que ante mi falta ella debería de exigir explicaciones y que yo debería excusarme, pedir disculpas. Pero no le pido perdón y ella tampoco me perdona. Esos son rituales para otras ofensas. Cuando anochece, subimos a la guardilla y vemos La princesa prometida en un vídeo. Yo le hago trenzas para que mañana se despierte con el pelo ondulado. No es una disculpa, no hay castigo. Aún no comprendo cómo, pero la intimidad simplemente se da, se recoge. La adulta dentro de la niña se pregunta, ¿acaso no merezco un castigo? ¿Merece la dulzura una niña mentirosa, una niña caprichosa? Pero con 7 años, yo aún no he entendido esa palabra, y la justicia adulta no comprende la complicidad que hay entre 2 niñas que juegan juntas. La acaricio al pelo, nada se cierra, la vida sigue sucediéndose, nos quedamos dormidas. Manual de construcción. Has escuchado Manual de construcción. De construcción. Un podcast de Leire Ipas y Naya Carlos. Construcción. Con el diseño sonoro de Sergio Irañeta en Truts. Producido por el Instituto Navarro de la Juventud de Construcción. Con la ayuda del Centro Huarte. Manual de construcción.